Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Santas Escrituras, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 30. Dice el Señor Jesús: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, dice Jesús, mi testimonio, no me están ayudando hoy mucho, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, ¿y qué hizo Juan, iglesia? Y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él, o sea Juan el Bautista, era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Por qué? Porque las obras que el Padre me dio, para que cumpliese las mismas obras que yo hago. ¿Qué hacen las obras? Dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió, ¿qué hace el Padre? Ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Qué le recomienda Jesús a sus incrédulos? ¿Qué les dice? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Y qué pasa? Y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís glorias los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único.
No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. ¿Quién será? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Dice el Señor. Oremos, santos. Ojalá haya entendido la lectura. Levanta las manos. Padre, en el nombre de Cristo, coloco en tus manos esta enseñanza. Te pido, amado Padre, que tú hables hoy a través de mi boca. Que no sea yo hablando, sino tu Espíritu hablando a través de mí. Por favor, danos sabiduría, danos entendimiento, danos gracia para poder comprender tu palabra. Dejamos esta enseñanza en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo, amén y amén. Hace 8 días terminé un lindo estudio donde hablábamos acerca de la deidad o la divinidad de Cristo. Así que Cristo demostró ampliamente de que Él en verdad era el Hijo de Dios. Todos sabemos que muchos niegan esto, pero Jesús dice que aparte de todo lo que Él ha dicho, para demostrar que lo que está diciendo es cierto, trae testigos para que certifiquen ellos que en verdad Jesús es el Hijo de Dios. Dentro de estos testigos, Jesús nos presenta 4 testigos. Voy a presentarles hoy el primer testigo. Vamos a centrarnos solo en el primer testigo. ¿Cuál era el primer testigo? Juan. Juan va a expresar y demostrar que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Hijo del Altísimo, el Mesías prometido, el Cristo que venía a este mundo. Veamos la palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículo 31. Juan 5, 31. Jesús habla y dice, escúcheme, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio, ¿qué pasa? No es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí, dice Jesús, es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan. ¿Y qué hizo Juan? Él dio testimonio de la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Pero no dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él, Juan, dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él, Juan el Bautista, era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Permítame, le explico un poquito estos versículos. El Señor Jesús está diciendo que el testimonio de un hombre, si lo hace para sí mismo, ese testimonio no tiene que validez. Para que un testimonio tenga validez se requiere que sea de un tercero. Eso es tanto como llevar a un reo ante la ley y el reo diga, yo soy testigo de mí mismo. ¿Quién le va a creer ese cuento? Pues lógico. Entonces Jesús dice, yo no doy testimonio de mí. Yo tengo quien dé testimonio de lo que estoy diciendo. ¿Quién es el primer ejemplo que pone como testigo? A Juan el Bautista. Vamos a centrarnos solo en ese testigo, nadie más, hoy, nadie más. Y todo lo que vamos a estudiar de Juan es para demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Levante la mano, ¿quién está entendiendo esto? Gloria a Dios. Entonces me voy con mi primer punto. Primero, Juan el Bautista, obviamente. Juan, ¿qué hizo Juan? Testificó que Jesucristo
era el Cordero de Dios. Juan 1:29. Juan 1:29. Permítame leérselo de la NTV. Dice en la pantalla: al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, ¿qué dijo Juan? Dígalo más duro. Miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Iglesia, préstame tu atención, porque ese versículo tan sencillo es a la vez muy profundo. ¿Qué fue lo que Juan estaba diciendo? He ahí el Cordero, mírenlo, ese que viene ahí es el Cordero. ¿El Cordero de quién? De Dios, que quita el pecado del mundo. Si ustedes leen el libro de Levítico, también el libro del Éxodo, se darán cuenta que Dios le exigió al pueblo de Israel un sacrificio para poder perdonar los pecados. Cada vez que un judío pecaba, cada vez que un judío quebrantaba la ley de Dios, que está escrita en el libro del Éxodo capítulo 20, cada vez que alguien quebrantaba un mandamiento de Dios, Dios ordenaba a esa persona que si quería alcanzar el perdón de esos pecados, tenía que presentar en el tabernáculo un sacrificio. El sacrificio era un cordero, una oveja, un buey, cualquier animal permitido por la ley judía servía y era llevado ante el altar. Allá llegaba el pecador con su ofrenda, la presentaba ante el sacerdote, pedía perdón por sus pecados, colocaba la mano sobre el cordero y el cordero era sacrificado, degollado. Su sangre era derramada y había que quemar el cuerpo en el altar de bronce para que Dios pudiera perdonar al pecador. Es por eso que la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. Todo pecador, para que se acerque a Dios y sea acepto, debe presentar un sacrificio por el pecado. Cuando Juan el Bautista miró a Jesús y dijo, he ahí el Cordero de Dios, lo que estaba diciendo es que ese que venía era el enviado de Dios que venía a morir para perdón de los pecados de toda la humanidad. Voy a leer unos pensamientos. Léalo conmigo, iglesia. Dios había enseñado al pueblo de Israel que solo por medio de un sacrificio era posible alcanzar el perdón de los pecados. Aquellos corderos eran solo imágenes del verdadero Cordero de Dios, del verdadero Cordero que Dios enviaría para quitar el pecado del mundo. Otro pensamiento. A lo largo de los siglos, los judíos piadosos habían esperado la venida del Cordero de Dios. Juan estaba anunciando que Jesucristo era el Cordero de Dios que venía a qué iglesia a quitar el pecado del mundo. Quiero saber si entendieron este primer punto de lo que Juan testificó. Levante la mano. Para mí es muy importante que ustedes entiendan esto. Segundo, Juan el Bautista, ¿qué hizo? Testificó que Jesucristo era eterno. Pregunta para los santos: ¿quién es eterno? Solo Dios. Y Juan está diciendo que Jesús es eterno, o sea que Jesús es Dios. ¿Dónde dice eso, pastor? Por ahí escondidito en la palabra, y hoy Dios se lo va a revelar. Juan 1:30. Juan 1:30. Perdóneme si lo leo nuevamente en la NTV para que lo entienda mejor. ¿Qué dice la palabra? Recuerde, iglesia, que el que está hablando es Juan.
y está hablando de Jesús. ¿Qué dice Juan de Jesús? A él me refería cuando yo decía: después de mí, dice Juan, vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Le voy a hacer una pregunta a los santos. ¿Quién era mayor? Juan. Juan nació primero, porque cuando María fue a visitar a Elizabeth, dice que tan pronto entró el bebé, saltó de alegría. ¿Se acuerda? Ella estaba embarazada y María apenas estaba en proyecto. Así que Juan nació primero. Pero mire lo que Juan dice, ponga atención. Juan dice: después de mí, después, no dice primero, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí. Y vea lo contradictorio: porque existe mucho antes que yo. ¿De qué está hablando, iglesia? Está hablando que ese que iba a venir después era mayor, porque era mucho más antiguo que él. Está hablando de que Cristo es eterno. Tercero, Juan testificó que Jesucristo fue ungido. ¿Para qué fue ungido? Para bautizar a los creyentes con el Espíritu Santo. ¿Quién es el dador del Espíritu Santo a la iglesia? Jesucristo. Jesucristo, sí, Jesucristo es Dios, pero céntrese en la persona. Es Jesús el dador del Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso, pastor? Eso lo dice en Juan 1:31. Juan 1:31, y sigo en la NTV. Escuche lo que dice. Oiga lo que dice Juan, iglesia, de Jesús. Mire lo que dice: no lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio. ¿Cuál testimonio dio Juan? Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre Jesús. Yo no sabía, repita, ¿qué dice Juan? Yo no sabía que él era el Mesías. Pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, ¿qué le dijo Dios a Juan? Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, él es el que bautizará con el Espíritu Santo. Y mire lo que dice Juan: vi que esto sucedió ¿con quién? Grítelo: con Jesús. Por eso doy testimonio que Él es el elegido de Dios. Alabado sea su santo nombre. ¿Qué relación había entre Jesús y Juan? Eran primos. Primos. Vuelvo y pregunto: ¿Juan conocía a Jesús? Pues claro, hermano, eran familia, eran amiguis, eran llavería, se conocían. Cuando se veían, es cierto, es que toque esos 5, Claro que se conocían. Pero Juan dice: yo no lo reconocí como el Mesías, sino hasta que Dios me dijo: cuando bautices y a alguno de los que estés bautizando veas que desciende el Espíritu sobre él y que se queda sobre él, ese que estés bautizando, al cual descendió el Espíritu Santo y se quedó sobre él, ese es al que yo he ungido para que bautice a todos los creyentes con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, versículo 33, ahora sí lo entiende. ¿Qué dice Juan? Por favor, proyéctamelo si puedes. ¿Qué dice Juan? Yo no sabía que él era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, ese
es el que bautizará con Espíritu Santo. ¿Y qué dice el versículo 34? Vi que eso sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio que mi primo es el elegido del Altísimo, es el Mesías llamado por el Señor. Alguien que grite aleluya. Pensamiento para el pueblo del Altísimo. Juan había visto a Jesús, ¿cuántas veces? Muchas veces, eran primos, pero nunca lo había reconocido como el Mesías, sino hasta el día de su bautismo. Otro pensamiento: la venida del Espíritu Santo sobre Jesús, ¿qué era? La confirmación que el Mesías prometido había llegado al mundo. Mientras Juan bautizaba con agua, el Señor Jesús bautizaba con el Espíritu Santo. Así que, iglesia, todos ustedes han sido bautizados por Cristo con el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén? Cuarto, Juan el Bautista testificó que Jesucristo era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Acuérdense que era el primo, pero él terminó reconociendo al final que ese primo no era un primo, era el Hijo de Dios. ¿Dónde dice eso, pastor? En Juan 1:34. Juan 1:34. Escuche lo que dice Juan de Jesús. ¿Qué dice Juan? Ayúdeme, iglesia, ¿qué dice Juan? Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea que Juan está diciendo: no me queda la mínima duda. Le voy a hacer una pregunta. Piense antes de responder. Pregunta para los santos del Altísimo. ¿Juan era un hombre fácil de convencer? No, este man era duro. Este no comía cuento. Este no comía carreta. Este, hasta que no comprobó, no soltó la palabra. No daba profecías ahí a la loca. ¿Era un profeta? ¿Juan era un profeta? Claro, era el último profeta. Pero mire que él, hasta que no estuvo absolutamente seguro, no lo declaró el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que quiero decirle? Tenga cuidado con los profetas que hoy andan por ahí dando cuanta palabra se les ocurre. Un pensamiento para los santos: todo lo que Juan vio, ayúdeme, todo lo que Juan vio en Jesús fue suficiente para declarar al mundo entero que Jesucristo era en verdad el Hijo de Dios. Dios mismo estaba en medio de ellos, tal como lo habían anunciado los profetas. Pastor, los profetas anunciaron que Jesucristo, el que iba a venir, era Dios mismo. Sí, Señor. Le voy a poner uno. Malaquías 3:1. He aquí, dice Dios, el Padre: yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de ¿quién? Delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí que viene. ¿Quién dijo esto? Jehová de los ejércitos. ¿Cuál era el mensajero que vendría delante de Dios? Juan. ¿Y quién era el que vendría después de Juan? Dios mismo. He aquí, el Señor vendrá delante, mi mensajero vendrá delante de mí. ¿Delante de qué? De mí. ¿Quién está hablando?
Dios. Es una necedad y un absurdo negar la deidad de Cristo. Cristo es Dios y seguirá siendo Dios por la eternidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor. Poderoso y digno eres. Poderoso eres tú, Jesús. Cuán